Hola, buenas noches. Mi nombre es Carla Cornejo, soy presidenta de la Fundación Cultural CLE y este 8M hemos decidido hacer algo un poco diferente. Hemos tenido toda una semana llena de ponencias con mujeres maravillosas de toda Latinoamérica y estamos muy contentos de poder tener este espacio, conocer un poquito más sobre distintos temas y vamos a grabar este ciclo de ponencias para que ustedes puedan chequearlo también en cualquier momento y puedan nutrirse de todos estos conocimientos. Quiero comentarles muy brevemente un poco qué es lo que hacemos en la fundación. Nosotros comenzamos en el 2020, justo antes de pandemia. Muchas de nuestras actividades están enfocadas en tres ejes: en cultura, en idiomas, en educación. Y dentro de esos ejes hemos realizado varios proyectos. Hemos hecho tardes poéticas, tenemos unas casitas de libros que hemos donado en Quito, sobre todo en Ecuador. También tenemos cursos de idiomas, hemos hecho eventos benéficos y dentro del eje de educación, que es el que un poquito más lo manejamos, tenemos mentorías para becas en el extranjero, pero también un proyecto súper interesante que es el proyecto Victoria, el cual ahorita está todavía abierto para inscripciones. Este es un proyecto que tiene 150 cupos para poder preparar de manera gratuita a mujeres en su proceso de postulación o beca internacional. Está dirigido sobre todo a mujeres de 18 a 28 años y consiste básicamente en enseñarles dónde encontrar becas, cómo postular las becas, cómo hago la preparación de mi carpeta de postulación y también ciertas convocatorias que suelen ir abriéndose durante el proceso. Así también eh, una guía para que puedan preparar documentación adicional, que hagan cursos, que tengan diplomas, cómo redactar la carta de motivación, que es un factor muy determinante en el proceso de beca. Y les invitamos a que se inscriban. Tenemos cupos limitados, pero cada año hacemos este proyecto Victoria con la intención de que más mujeres puedan cambiar sus entornos, salir al extranjero y obtener educación de calidad. Eso un poco en el proyecto que está ahorita vigente, pero también quiero comentarles que nosotros estamos siempre interesados en promover la cultura, en entender cómo viven en otros países, qué otras alternativas hay en cuanto a ser un líder e impulsar proyectos culturales. Y hacemos la invitación para que aquellos que quieran unirse a esta labor de ser embajadores culturales se inscriban, nos contacten al correo que es lacreacultural@gmail.com. Y estoy súper contenta. No estuve en las otras dos sesiones, ahora me encuentro en China, porque está todavía un poquito claro. Yo gané una beca del gobierno chino, me encuentro acá y sin embargo Brigitte fue la persona que se ha encargado estas dos sesiones anteriores de gestionar estos procesos. Brigitte se encuentra en Ecuador, ella es parte de la Fundación CLE y es la coordinadora de muchas de estas actividades que hacemos in situ. Y estoy abierta a cualquier colaboración para hacer de manera remota, conocer un poquito más. Tenemos la opción también de que hagan cursos online con nosotros, con la fundación. Nos interesa muchísimo poder generar una red en la que el conocimiento que yo tengo que lo pueda transmitir a otras personas. Cada uno está llevando su camino y en esta semana del 8M ha sido un placer para mí encontrarme con mujeres que están haciendo cosas maravillosas y que a veces por falta de difusión no logramos reconocerlas. Y es importante, cada uno está en su trinchera, cada uno está haciendo su proceso, pero también podemos aportar muchísimo al resto de personas. Hoy vamos a tener una ponencia súper interesante con Belén Mantilla. Ella ya está aquí conectada y en 5 minutos
va a iniciar su presentación. En este video pueden dejar sus comentarios, sus preguntas de cualquiera de estas ponencias. Vamos también a dejar las redes sociales para que ustedes puedan contactar con estas mujeres maravillosas y puedan tratar más a fondo tal vez alguna pregunta específica. Y realmente lo que yo quiero un poco comentar en general es que dentro de estas áreas de cultura, de lengua, de educación, sentimos que son áreas que muchas veces no son valoradas por los gobiernos que estén de turno, pero realmente son ejes base para cambiar la sociedad. Es ahora, a través de la educación, con los jóvenes, con los niños, con las mujeres que son las que llevan el hogar, sobre todo, podamos sembrar esa semillita y que en 15, 20 años podamos ver estos logros. Nos encantaría también que ustedes se unan a las iniciativas que nosotros realizamos en la Fundación y que pues nos sigan en redes para que se enteren de todos los procesos que hacemos durante el año en estos ejes. Belén, ¿estás ahí? ¿Estás lista? Sí, estoy lista cuando tú me digas. Perfecto. Belén, preséntate, por favor, quién eres, de dónde eres. Chévere. Bueno, les cuento un poquito de mí. Yo soy Belén Mantida, soy socióloga, antropóloga. He venido estudiando todos estos elementos de las ciencias sociales en comunidades de la Sierra de Ecuador principalmente. Y también he trabajado, he tenido la posibilidad de estudiar también a nivel regional un poquito de los elementos. Mis enfoques principalmente han sido interculturalidad, género y ahora estoy abarcando la antropología médica. El día de hoy les quiero presentar un poquito sobre el tema de las brechas que tienen las mujeres justamente en este espacio rural, en estos espacios de los que no siempre se habla. No sé, Carla, si ya puedo iniciar, ¿me cuentas? Sí, Sí, por bueno, favor, inicia. chévere. Yo les voy a contar aquí, aprovechando este espacio, un poco sobre mi experiencia dentro de Ecuador, en especial de la sierra, un espacio de montaña de los Andes. Y bueno, y en estos espacios nosotros pensamos en comunidad y muchas veces al decir la palabra comunidad pensamos en temas de identidad, en este lugar donde todos se conocen, donde todos se cuidan, pero muchas veces las comunidades van más allá de esto, ¿no? Son lugares donde nacen redes de solidaridad, pero también donde se producen normas que muchas veces limitan la autonomía de las mujeres. Y como socióloga, una de las cosas que más me ha llamado la atención al trabajar con comunidades rurales es el desarrollo profesional de las mujeres, que no depende únicamente del talento o del esfuerzo, sino que va a algo mucho más complejo. Entonces aquí vamos a acercarnos al tema de las relaciones de poder, de la violencia que atraviesa las vidas, del acceso desigual a las oportunidades. Y sin embargo, también depende de algo muy poderoso, las redes de apoyo que las propias mujeres construyen y se sostienen, hacen que se sostengan. A partir de esto, es cuando nosotros integramos el concepto del techo de cristal. Entonces, el techo de cristal muchas veces puede ser el hogar, porque cuando hemos escuchado hablar de estos techos de cristal, se habla normalmente de un obstáculo en el mundo corporativo, ¿no? Pero en los contextos rurales, cuando podemos usar el término techo de cristal, podemos hablarlo no solamente desde este mundo corporativo, sino desde algo mucho más cercano, de un techo que a veces está en la propia casa, porque muchas mujeres rurales tienen su primer obstáculo para estudiar, trabajar o liderar un proyecto justamente no en la falta de capacidad, sino en la violencia que a veces limita esta autonomía. Y entonces aquí es el permiso que nunca llega para viajar a la ciudad o a estudiar, o la crítica constante cuando una mujer decide participar en una organización. Es la idea de que su lugar debe ser únicamente dentro del hogar. A esto se le suma una barrera silenciosa, que es la distancia que se tiene con el Estado. Cuando una mujer en una comunidad alejada quiere denunciar temas de violencia o buscar apoyo institucional, muchas veces la justicia está a dos buses de distancia y esto implica una limitación económica también. Y si es que finalmente llega,
se encuentra con un sistema que habla un lenguaje jurídico que no siempre se entiende en la realidad de las comunidades. Incluso desde la lengua mismo existen estas brechas. Entonces, esta distancia produce cosas muy peligrosas y esta sensación de que los derechos no existen, de que los derechos no son realmente accesibles. Entonces, todas estas limitaciones que tienen las mujeres en las zonas rurales han podido, digamos, solventarse o tener un giro justamente en las redes que sostienen. Entonces, mientras he trabajado con las comunidades, he aprendido que incluso en los contextos más difíciles las mujeres encuentran formas de resistir. Y esas formas las han encontrado de manera conjunta. Cuando el Estado no ofrece sistemas de cuidado suficientes, algo aparece muy importante, muy profundo, que es la economía del cuidado comunitario. Son las vecinas, las madres, las abuelas quienes cuidan a los hijos para que una mujer pueda asistir a una capacitación, pueda ir a trabajar o pueda terminar sus estudios. Estas redes invisibles que van sosteniendo las trayectorias profesionales enteras de mujeres. También están en esto las lideresas comunitarias, mujeres que quizá no tienen formación oficial como tal, pero que conocen las leyes, que acompañan los procesos de denuncia, que orientan a otras mujeres sobre sus derechos. Y en muchos casos, estas mujeres lideresas se convierten en el verdadero puente entre las comunidades y las instituciones. Y esto es algo que está empezando a cambiar, porque en algunas comunidades los espacios de la decisión colectiva, como las asambleas, ya se comienzan a discutir temas de violencia de género y saber cómo sancionarla. Esto transforma mucho el espacio comunitario y deja de ser solo un espacio de control social antes manejado muchas veces por espacios masculinos y empieza a convertirse en espacios de protección y justicia. No en todos los espacios, pero sí se empieza a ver estos pequeños movimientos. Y justamente este tipo de charlas son las que han generado que muchas mujeres empiecen a tomar este rol de cambio. Y bueno, a veces nosotros pensamos que la autonomía de las mujeres comienza con una historia individual, como si todo dependiera únicamente del esfuerzo personal. Pero cuando miramos más cerca, ocurren muchas otras cosas. Comunidades rurales que tienen diferentes formas de concebirse. Y eso hace que la autonomía no se construya sola. La autonomía se teje en las redes de cuidado, se tejen en las vecinas que se apoyan, se teje en las lideresas que acompañan, se teje en las comunidades que empiezan a cuestionar la violencia. Las brechas, si bien siguen siendo profundas, la desigualdad sigue siendo real. Pero las mujeres de los espacios en donde yo he visto, están demostrando algo muy poderoso, que incluso las instituciones que tardan en llegar, que incluso cuando las instituciones tardan en llegar, la comunidad sí se puede convertir en un primer espacio de resistencia y de transformación. Y justo eso, y justamente por eso, el 8 de marzo vale la pena recordar algo fundamental, que cada vez que una mujer rural logra estudiar, trabajar, liderar rara vez lo hace sola, porque hay otras mujeres detrás sosteniéndole en ese camino, porque la autonomía de las mujeres no solo es una conquista individual, sino es una construcción colectiva. Así, eh, como todo el tejido se hace fuerte, se hace hilo por hilo, mujer por mujer, comunidad por comunidad. Y así es como todo se crea y todo se centra para espacios de cambio. Y bueno, eso era un poquito de los que les quería comentar a propósito de este 8 de marzo que acabamos de pasar y sobre el tema de las barreras que tenemos como mujeres, como esas mujeres rurales. Muchas gracias por su atención y por el tiempo. Muchas gracias por tu intervención, Belén. Estamos asombrados realmente porque es algo que realmente todos conocemos, pero también siento que para mucha gente es difícil saber cómo actuar y estamos felices de poder contar con tu ponencia y conocer un poquito más sobre el tema. Muchas veces nos salimos de nuestra burbuja y creemos que como nosotros vivimos, vive todo el mundo. Eh, Aquellos que tengan dudas, vayan dejándole aquí a Belén en los comentarios. Y nos encantaría conocer a la siguiente ponente. Vamos a darnos unos 2 minutitos. Les quiero primero comentar un tema sobre
una de las becas que más manejamos en la fundación, que es la beca Destino Rusia y luego está la de Destino China, porque obviamente yo estudié con beca en Rusia hace muchos años y ahí nació este proceso de mentorías en general. Y comentarles que hay becas que son completas, hay becas que son un poquito más eh, parciales, digamos así, que no te cubren todo, pero muchas becas en general cubren hasta los tickets aéreos, hasta una mensualidad. Y eso en muchos casos ha ayudado a muchas mujeres para que también puedan sostenerse, porque en muchos casos, por ejemplo, yo soy mamá y si no tuviera esta ayuda, ¿no es cierto?, de poder estudiar y tener un ingreso que es parte del proceso de educación, es muy difícil realmente contar en el extranjero con un círculo cercano. Em, Quisiéramos también comentar que hay destinos que hay muchos estereotipos y mientras no viajamos y mientras no conocemos sobre este destino específico, muchas veces nos quedamos con ideas erróneas. Nosotros de la Fundación tratamos de un poco comentar que la gente también sepa cómo se vive en otros países y tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Pasaporte al Futuro. Siempre estamos ahí colocando convocatorias, somos más de 800 personas en ese grupo. Y la idea es que mensualmente tenemos una sesión gratuita para tratar distintos temas. Hemos tratado becas en general, también becas específicas. Este mes de marzo tratamos becas en Europa, distintos destinos, distintos tipos de becas y los requisitos que son básicos. Y también vamos a tener en abril un poco destinos específicos, como la beca Chevening, que es una de las becas que tiene mucho interés, la beca Fundación Carolina, también tuvimos una sesión. Y hemos conectado con una de las chicas que está el día de hoy en la ponencia, Paola. Paola estudió con la beca Fulbright y ella nos estará acompañando en las próximas sesiones para comentar su experiencia, para que otros sepan. Fulbright es del destino Estados Unidos. Y eh, es maravilloso poder encontrar otra gente que pueda contarnos su experiencia, que no va a ser la misma del resto, pero sí nos va a dar una guía más o menos de cómo hacer estas postulaciones, cómo se vive el proceso, qué significa dejar todo tu mundo y viajar al extranjero y estudiar y tener la posibilidad de estar en, en un país realmente que para muchos es incluso la primera vez que salen, pero cumplir sueños y rompiendo estos techos que mencionaba Belén, un poco aprovechar las oportunidades que hay, porque hay muchas fundaciones, hay muchas organizaciones, hay muchos gobiernos que luchan por tratar de dar no voy a decir ayudas, pero estas oportunidades a mujeres, a jóvenes. Y con nosotros tenemos la siguiente ponente que es Dora. Dora, por favor, quisiéramos que te presentes, cuéntanos un poco más sobre ti, tu nombre, quién eres y de qué país vienes. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, se te escucha. Muy bien. Hola, un placer a todos. Mi nombre es Doralis Guerrero, me dicen Dora de cariño. Soy de Caracas, Venezuela, y el día de hoy vengo a hablarles un poco de una investigación que hice recientemente sobre juventudes y que justamente sale el tema de reducir a las mujeres. ¿Comienza una vez? Sí, por favor. Ok. Bueno, hola a todos. Lo siento, gajes del oficio. Eh, bueno.
Tristemente no tengo presentación porque se me borraron algunas cosas por tema laboral. Mi computadora le dio por pasar cosas, así que voy a intentar de hacer lo más explicativa que pueda. Cuando se me invita a esta ponencia, el tema que pensé es traer a relucir una investigación que hice recientemente, que era Juventudes en contexto de resiliencia. ¿Por qué vengo a hablarles de eso? Entiendan que no les voy a hablar aquí de juventudes como una etapa transitoria o etaria, y mucho menos de feminidades como un constructo biológico social. Les voy a hablar de una mujer joven en crisis. ¿Por qué? Porque vengo de Venezuela. Y no es un misterio para todos que hemos pasado suficientes tiempos de crisis y luchas sociales. Y hay una realidad que básicamente la mujer joven se ha vuelto una identidad política y social en mi país. En Venezuela ser mujer significa heredar, sin querer, una crisis que no provoca. Significa ser estudiante, cuidar a los hermanos, cuidar a la familia, trabajar y además, en muchas de esas decisiones que tomamos diariamente, el de no quedarnos con los brazos cruzados. Y por eso nace mi investigación o trabajo de investigación, que básicamente la pregunta era, ¿qué mueve a los jóvenes a servir en comunidades específicamente? Especialmente en estas comunidades que son profundamente vulnerables. Esta investigación la hice en mi ciudad, Caracas, y estuvieron jóvenes, alrededor de 60 jóvenes, de las cuales 54 éramos mujeres. Y que lo que descubrí es básicamente la ruptura de estereotipos de lo que es servir, lo que es hacer voluntariado en comunidades, ya que los jóvenes no hacemos voluntariado por hacer currículum o simplemente por una mera distracción. Lo hacemos por querer entender, no solamente el contexto que nos rodea, sino crear conexiones y puentes. Queremos comprender los problemas, queremos adquirir habilidades que a veces no nos dan en las universidades, pero además crear una relación social o un network que te permita mitigar los problemas y prestar tal vez servicios o apoyo. El voluntariado termina siendo hasta un espacio de pertenencia para los jóvenes, en donde encontramos no solamente una familia, por así decirlo, sino también personas que comparten los valores de justicia, cambio, democracia, y queremos, básicamente, mediante esta familia, este grupo de personas, crear soluciones o ser parte de una solución. Aquí muestra más que todo en mi trabajo que la realidad comunitaria nos dice muchas cosas. Y una de las cosas que salió a reducir en investigaciones, las mujeres solemos reconocer con mayor fuerza esa satisfacción emocional ayudar. Es una realidad. Muchas veces se habla de que las mujeres somos las que cuidamos y que básicamente por ese tema o conexiones emocionales, muchas nos quedamos en las comunidades trabajando en disidencia. Por eso, al menos en el contexto país y en el contexto crisis que yo he podido vivir, se convierte básicamente en, estos voluntarios se vuelven en actores que lideran cambios, que a veces pueden parecer como estrategias de supervivencia social, otras como cambios verdaderos y sostenibles, pero eso normalmente queda al momento de impactar. Las mujeres jóvenes hoy no solamente gestionamos en la escasez, y no solamente en la escasez en todas las maneras, en la escasez de alimentos, en la escasez de medicina, en la escasez de acceso a los servicios, de la educación, sino también estamos liderando organizaciones. Y les puedo brindar aquí una larga lista de nombres de ellas. Tinto Violeta, Ukira, todos podemos ser. Básicamente las mujeres nos volvimos parte de un cambio necesario, porque nos cansamos de admirar a las abuelas que soportaron. Nos cansamos de ver a las mamás que soportaron. Ahora queremos básicamente crear espacio de resiliencia, de networking, de capital social puente, en el cual nosotros no solamente nos volvemos parte de una solución, sino creamos sistemas de apoyo dinámicos en comunidades que posiblemente no hubiesen llegado de otra manera a las soluciones o los servicios necesarios. Al final somos la heredera de los cuidados, que además valoramos mucho veces eso por encima de las dificultades personales. Y eso es algo que quiero traer a relucir el día de hoy. La necesidad de capital social puente, que no solamente se ve en Venezuela, de nuevo, esto sale en mi investigación basada en Caracas.
sino también se ve en otros espacios de Latinoamérica y apuesto que esto puede resonar con ustedes. Las mujeres jóvenes somos los que unimos mundos totalmente distintos. Conectamos, en mi caso, barrios con las universidades, con organizaciones, con espacios religiosos, con espacios laicos, con espacios de esperanza y democracia, muy necesarios para mi país. En una sociedad donde la confianza básicamente se ha perdido, cada joven que se organiza es un ladrillo que termina construyendo toda una pared de tramado social profundo. Al final no somos pasivos o no somos simplemente los receptores de una ayuda, somos ciudadanía activa y una ciudadanía activa que desea generar cambio. Y un cambio que se vuelva más justo, más democrático, con mayor oportunidades y equidad e igualdad, que tal vez en la actualidad nosotros no vemos. Porque sí, estamos en el siglo XXI, sí ha habido cambios y sí se han alcanzado luchas. Pero esas luchas, cuando te das cuenta, no te lo permite un sistema. Te lo ha permitido años de lucha y lo que nosotros queremos actualmente no son leyes que se queden en vacío, no son actividades que generen un momento de felicidad y que luego se transformen. Lo que queremos son cambios sostenibles. Lo que queremos es que la próxima generación no tenga que tener esta resiliencia forzada, esta necesidad constante a resolver en un momento donde tú te sientas profundamente ahogada. Y por eso es que comento este tema de no somos receptores pasivos de la ayuda, somos ciudadanas activas que toman iniciativa, que desde nuestras luchas personales en derechos humanos, democracia y justicia, se ha logrado de alguna manera crear no solamente soluciones locales sostenibles, sino conectar proyectos. La resiliencia de la mujer venezolana, especialmente la joven, muchas veces se ve como aguantar. Y creo que deberíamos dejar de verlo como aguantar, porque aguantar cansa. Y este aguante no se puede sostener en el tiempo. Pero la resiliencia es necesaria en momentos de crisis, y eso es algo que me ha demostrado la investigación, ya que básicamente mediante la resiliencia, la creación es de capital social puente, pensar en soluciones que no tengamos que hacerlo comunidades aisladas, sino que se pueden crear redes de apoyo, acompañamiento amoroso. Es que nos damos cuenta que terminamos creando escuelas de ciudadanías que están preparando a estas próximas generaciones de líderes para que no tengan que aguantar, sino que accionen. Y esa era como mi reflexión más profunda en mi participación. Ya que terminamos siendo, básicamente, esta generación que entendió que nadie se salva sola. Y es algo que necesitamos entender, no solamente tal vez desde mi perspectiva aquí en Caracas, sino a nivel de Latinoamérica. La mujer latinoamericana no se puede salvar sola. La venezolana necesitamos de muchas conexiones con las mujeres de otros países. Y a veces verlo desde nuestra perspectiva no nos da a entender cuál ha sido la lucha que hemos logrado. La feminidad joven es hoy en día el motor de la transformación cívica. Y apuesto que conocen a más una venezolana o pueden recordar nombres venezolanos actualmente, pero al final del día, hoy en día tenemos una nueva generación que está profundamente preparada para asumir cargos de decisiones. Y por eso digo que no somos solo el futuro, somos un soporte y somos un soporte emocional de nuestras madres y nuestras abuelas, pero también un soporte operativo para un futuro que es muy necesario ese cambio que queremos ver y que hemos trabajado para ellos en distintas comunidades y proyectos. Siempre que soy invitada, hago este llamado a las instituciones y a la sociedad. No nos aplauden la resiliencia. De nuevo, la resiliencia agota, la resiliencia cansa. En vez de aplaudir esa resiliencia, vamos a invertir en nuestro liderazgo. Denos los espacios para poder hacer cambios de profundidad y sostenibles. No crean que porque somos parte de una ONG, de un movimiento, de un partido político, con eso es suficiente. Necesitamos no solamente ser esa parte operativa, necesitamos ser la cara. Y a las mujeres jóvenes que el día de hoy decidieron estar acá, escuchar un rato de distintas mujeres que yo he podido también escuchar, recuerden algo, esa sensibilidad, esa emocionalidad
que a veces nos hace empatizar profundamente con luchas distintas a la de nosotras, no es una habilidad, es una de nuestras mayores herramientas, pero hay que aprender a gestionarla. Porque hay que romper un poco con ese paradigma que nosotros tenemos de creer que la mujer es profundamente emocional. Sigan creando puentes, sigan buscando estos espacios, sigan alzando su voz en pro de las luchas que ustedes las mueven. Sean incómodos, porque al final es necesario seguir habitando estos espacios de decisión, de debate y de escucha. Porque cuando una mujer joven se organiza, no solamente cambia su vida, cambia el destino de toda su comunidad y de su país. Muchas gracias. Muchas gracias, Dorales, por tu intervención. Realmente nos dejas motivadas y de hecho sí, varias de las cosas que mencionas sobre el heredar tal vez, ¿no? Los estigmas de ciertos en ciertos países esto suele suceder y también el que a veces heredamos todo realmente, de dónde somos, de dónde venimos, también mucho va a influir en nuestro camino y sin embargo eso también hace que tengamos que romper ciertos ciclos, barreras, estereotipos y poder eh, resaltar como el yo. Pero no solas, como tú mencionaste, nos toca caminar juntas, nos toca hacer comunidad y en ese networking encontrar la forma de aportar y que podamos salir de la mano hacia adelante. Muchas gracias por estas palabras, por esta intervención. Ahora quiero, antes de darle la bienvenida a la siguiente ponente que es Cecilia, quiero comentarles un poco sobre otro proyecto que tenemos en la fundación. Ah, es una red, hablando de red, que habíamos un poco comentado lo importante que es tener el networking. Es una red de freelancers, sobre todo porque dentro de las cosas que nos interesa es poder abarcar más gente en Latinoamérica, no solo quedarnos con Ecuador, sino que mucha gente ahora con las redes sociales, con el acceso al Internet, es fácil lograr que eh, se generen estos espacios donde la persona recibe una comisión, recibe un ingreso económico haciendo una actividad en su tiempo libre que además impulsa la cultura, la educación, los idiomas en la comunidad, todos estos servicios que nosotros en la Fundación tenemos y que van a ayudarnos también a ir mejorando otras esferas y a la vez generar un ingreso que muchas veces es lo que frena la acción de muchos jóvenes, de muchas mujeres que dicen es que no tengo un ingreso fijo para tal cosa y entonces, o no consigo trabajo, que es un problema súper general. Tengo varios títulos y todavía no consigo, ya regresé al país y no tengo. Eh, Esta es una alternativa que nosotros presentamos, que está vigente y que nuestros freelancers reciben una capacitación sobre todos los servicios que tenemos en la fundación, que pueden ellos realizar y cuál es el porcentaje de comisión, que a veces es del 50% en algunos casos, que reciben por esas ventas en concreto. Y es una forma de un poco tratar de liberarnos, porque también hay muchos estigmas de acuerdo alrededor del dinero, pero eh, es importante para poder vivir, para sobrevivir, para ojalá no sobrevivir, sino para tener una vida digna. Encontrar, ¿no es cierto?, formas de sustentarnos y de apoyar también, porque si nosotros no estamos bien, es muy complejo poder ayudar al resto. Y listo. Con esto quiero comentarles que Cecilia Druet, estoy pronunciando correcto, es nuestra siguiente Ya está. ponente. Por favor, preséntate, cuéntanos un poco sobre ti, de dónde eres
y tu ponencia. Muchísimas gracias, Carla. Bueno, soy Cecilia Druet, estoy actualmente, estudié comunicación, luego hice una maestría en política, actualmente trabajo en medios de comunicación, en comunicación política, hago asesorías políticas y entrevisto a políticos básicamente. Ese es como el eje más central de mi trabajo. Estoy haciendo un proyecto en conjunto a la Secretaría de Riesgo para intentar mitigar. Es más, con una amiga que sé que estuvo también aquí en CLE, que se llama Claudia. Con ella estamos trabajando en un proyecto paralelo con la Secretaría de Riesgo justamente para buscar una forma de mitigar la desnutrición infantil en la Sierra Centro en Ecuador. Pero bueno, yo como mi vocación, porque no solamente mi trabajo, también mi vocación es trabajar en periodismo político, he planteado la idea de la voz de la mujer en el debate público, ¿no? Porque creo que es fundamental y cada día se vuelve genuinamente más importante. Pero para entrar en esos contextos quería conversar un poco de mi historia personal, para que se pueda entender esa perspectiva. Cuando estaba en la universidad, nada, tuve alguna discrepancia con mi papá, lo quiero mucho por si acaso, pero el castigo que se ejerció en ese momento de la vida fue, ¿sabes qué? Un castigo netamente económico, no te pago más la universidad. Y desde los 18 años yo aprendí que no quería esa situación, no quería someterme a ciertos parámetros. Entonces trabajé, también me arriesgué, toqué puerta, tuve una oportunidad de beca, de cambio de universidad y he aprendido pues un poco a tocar las puertas con ahínco para poder alcanzar las metas que me he planteado. Unas todavía estoy en trayecto, otras he podido lograrlas, gracias a Dios. Pero justamente entonces yo me comienzo a plantear cuál es el rol de la mujer genuinamente sin generar rupturas. Entonces el filósofo alemán, porque así el filósofo alemán definía que el debate público es como espacios donde la sociedad conversaba de problemas comunes. Sin embargo, por muchos años sabemos, ¿no?, que las mujeres no estábamos incluidas en ese debate, pero no solamente las mujeres, también por años los hombres que no tenían un patrimonio no eran tampoco dignos de tener o ser parte del debate público, porque ellos cómo iban a discutir también de un espacio donde ellos generalmente no podían ni siquiera votar por un tema de que no pertenecían o no podían dar opiniones con relación al terreno. Entonces, esto afortunadamente ha ido cambiando luego de muchas luchas, pero tenemos que reconocer esa parte de la historia porque hubo debates ausentes, donde hubo muchas personas ausentes. Pero al día de hoy la situación ha cambiado, no como quisiéramos. Las brechas aún existen en muchos sectores. No obstante, hoy hay voz. Hoy puedo decir yo que tenemos más voz que la que algún día tuvimos. Durante siglos el debate público fue demasiado restringido. Este escenario al día de hoy es distinto. No es perfecto, todavía hay brechas. El acceso al debate no es completo, pero es mucho más amplio y la participación de las mujeres en la política, en la academia, en los medios de comunicación y en la economía se siente un poco más. Pero mi reflexión un poco es otra pregunta, es cuál es el rol de la voz femenina en el debate público contemporáneo, pero también cuál ha sido el costo de este. Y bueno, durante mucho tiempo se ha tendido a escribir que el rol de la mujer, como bien un poco mencionaba Dora, es conciliador, es como esta parte de suavizar los conflictos, mantener el equilibrio. Yo no digo que no, pero no es realmente nuestro eje central. La voz femenina es sobre todo ejecutora, administradora y transformadora, y así también lo describe la ciencia. El economista y ganador del Premio Nobel de la Paz, que es de la India, también creador del concepto de microcrédito, que es Muhammad Yunus. Él descubrió que era mucho más rentable dar créditos a las mujeres que a los hombres. Importantísimo, ¿por qué? Porque ellas mostraban un mayor sentido de responsabilidad financiera y cumplimiento en los pagos. Pero este hallazgo no es menor porque revela que la participación económica femenina no solo es una cuestión de justicia social, sino también de eficiencia y sostenibilidad económica. Pero también debemos reconocer que esta lucha histórica, este poder ganarnos estos espacios y estos cambios culturales ha tenido costos. Hoy muchas sociedades occidentales enfrentan una grave crisis de natalidad que lo hemos visto por diferentes factores, no únicamente la conquista de las mujeres en muchos aspectos, pero creo que se ha podido ver que la tasa de fertilidad está por debajo del nivel de reemplazo poblacional en muchísimos países, lo que tiene ya consecuencias concretas también en Latinoamérica.
como el cierre de muchas escuelas, los sistemas de pensiones bajo presión, economías que envejecen y obviamente un riesgo para sostener el futuro. Parte de ese fenómeno, insisto, no la completo fenómeno, porque también la situación económica de inseguridad son situaciones paralelas a esa, pero parte de ese fenómeno tiene relación con la transformación profunda de las mujeres. Porque durante siglos la identidad femenina estuvo asociada casi exclusivamente a la maternidad. Y hasta no sé mucho, mi mamá, a quien amo con toda mi vida, una mujer extraordinaria, fue una mujer que sentía que la realización máxima de una mujer era ser mamá. Tanto así que cuando nos volvimos adultos, yo soy la menor de los hijos, entró una crisis existencial porque sentía que su rol había acabado, ¿no? Y esto es la situación de muchísimas mujeres. Ella pasó del yugo de su casa al yugo en el matrimonio y esa es una realidad para muchas mujeres. Y esa es la realidad también en la que yo crecí y de la que de cierta forma he huido, ¿no? Entonces me ha llevado a mí a intentar formarme, a intentar alcanzar ciertas metas, pero hoy que soy una mujer que tiene 30 años y que también quiere ser mamá, porque yo sí quiero ser mamá, tengo terror serlo y tener que dejar mi vida laboral. Ese es el mayor miedo, esa es la decisión por la que al día de hoy todavía no estoy 100% segura. Porque hoy las mujeres hemos encontrado un valor diferente, la realización, el propósito en múltiples ámbitos, la educación, la profesión, la política, la ciencia, el liderazgo público. Y ese cambio ha sido un avance histórico, yo no dudo de eso, pero también abre una pregunta que en el debate público todavía no se ha resuelto y es cómo reconciliar la maternidad con la participación plena de la mujer en la vida pública y profesional. Porque yo creo que sí se puede, porque no tienen por qué ser conceptos opuestos o conceptos que están divorciados, pero para que esa conciliación genuinamente exista y sea posible, la sociedad también está adaptarse a nuestra realidad, porque no se trata de retroceder en el tiempo y volvernos, mirar hacia el pasado y volvernos las mujeres que fueron mi mamá quien tuvo que dejar de estudiar, por ejemplo, en el momento que comenzó su vida matrimonial, sino que las políticas públicas deben evolucionar para permitir que la mujer pueda ejercer su vocación profesional, su participación pública y, si así lo desea, también la maternidad, sin que esto sea renunciar a las conquistas ya alcanzadas. Nadie quiere volver en el tiempo a las modelos de mujer pues, que no tenían estos avances o estas luchas alcanzadas, estas conquistas, pero tampoco podemos ignorar que una sociedad que renuncia completamente a la idea de hijos, se enfrenta obviamente a un problema de sostenibilidad. Y no se trata tampoco de definir la maternidad como el destino obligatorio de las mujeres, pero sí de reconocer, porque eso es algo que hay que reconocer, que la continuidad de cualquier especie, también la humana, depende de la capacidad de natalidad, ¿no? Y curiosamente, a mí en estas ideas se me plantea también entonces necesario replantear el rol del hombre. Un ejemplo claro es el permiso de paternidad, que en muchos países del occidente, no en todos, cabe recalcar, se limita más o menos el permiso de paternidad a 1 o 2 semanas, con casos excepcionales en caso de que el hijo tenga algún tipo de enfermedad o un embarazo múltiple, se extiende 1 semana más. Que eso no solamente limita el vínculo entre padre e hijo, que también es importante, pero sobre todo tiene efectos en el mercado laboral. Si la maternidad implica largos permisos laborales y la paternidad no, entonces contratar a una mujer también sigue siendo percibido como un mayor riesgo laboral. Y pensando como empresario, claro, entonces voy a contratar al que va a faltar menos, ¿no? Pero si ambos tienen un permiso equivalente, esa diferencia comienza a desaparecer. Porque ser padre en el mundo laboral tendría el mismo impacto que ser madre. Y eso ayudaría también a equilibrar las condiciones de la competencia entre hombres y mujeres. Genuinamente, frente a este debate de cómo las políticas públicas deben actuar de acuerdo a la realidad que hoy acontece en el occidente, en Europa se ve mucho más marcado, pero por ejemplo en Colombia sé que han cerrado desde el 2020 hasta el 2026 más de 1.000 escuelas públicas producto de la crisis de natalidad. Es hora que las políticas públicas comiencen a replantearse, ¿no? ¿Qué podemos hacer para genuinamente fomentar que no hayan estas crisis sin perjudicar a las mujeres, sin perjudicar las conquistas históricas que se han hecho? ¿Qué podemos hacer desde las políticas públicas para poder ayudar a mitigar este impacto y que no sea un divorcio y que no sean ideas opuestas y que se pueda manejar una relación lo más
correcta posible. Yo no tengo las respuestas, yo vengo aquí sinceramente a plantearles esa interrogante, a darles una invitación a este debate, a decir, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué requiere la mujer? Porque hoy en día, en vista que al final del día la economía está envuelta también en el rol de las mujeres, ¿no? Y lo que deseamos nosotras hacer se vuelve mucho más importante, mucho más responsable escuchar nuestra voz, porque ya no somos solamente un elemento, tenemos muchísimos roles más y somos fundamentales para la sociedad y requerimos ser escuchadas. ¿Cuáles son estas demandas que también tenemos al día de hoy? ¿Cuáles son estos miedos que continuamos teniendo? ¿Cuáles son esas inseguridades que continuamos teniendo? ¿Cuáles son esas desigualdades que continúan existiendo, que me impiden al día de hoy? Y yo lo digo a título personal, como Cecilia Durat, todavía no tengo, o sea, no les voy a mentir, tengo ganas de ser mamá, tengo una relación estable, tengo trabajo estable, pero me aterra saber que los medios a los que yo pertenezco se fragmenten o se divorcien de mí en un momento de maternidad, porque lastimosamente así es una realidad que se ve con frecuencia en Ecuador, sobre todo cuando tú tienes yo tengo un contrato por servicios prestados en cada uno de los medios de trabajo, trabajo en 4 o 5 medios aproximadamente, y todos los manejo por servicios prestados, entonces es muy fácil prescindir los servicios de ahí y me aterra la idea de desvincularme. Y eso ni siquiera tiene que ver porque mi pareja no sea una persona responsable también en el ámbito económico, sino porque yo no quiero repetir una historia que ya vi en mi mamá. Como yo ya tengo terror a esa idea, me planteo la política, qué se puede hacer como políticas públicas para que la mujer tenga mayor seguridad e incluso colaborar también en un tema de mentalidad, porque en ese hoy más que nunca considero que las mujeres no tenemos solo el derecho, sino la responsabilidad de ser escuchadas en ese tipo de situaciones. Y bueno, esa participación espero haber aportado por lo menos con interrogantes, si no con respuestas, pero con interrogantes a este grupo de mujeres que se han tenido la oportunidad y el tiempo de escucharnos entre todas para poder aprender de diferentes perspectivas. Por eso hablo mucho del debate. La idea es justamente encontrar ideas diversas para poder tener al final del día, como bien mencionaba Dora, construir un puente a las soluciones. Muchas gracias, Cecilia, por tu participación. Y sí, desde el punto de vista como madre, te digo, sí hay un proceso que va a requerir muchísimo de tu presencia, ¿no es cierto? Por lo menos los 2 primeros años, todo el periodo de lactancia. Y pienso que dentro de las políticas públicas hay que buscar algo que se asemeje a lo que hacen ya ciertos países. Yo estuve en Noruega hace unos años y claro, te das cuenta que están súper avanzados en estos procesos. Canadá Ellos también. tienen, sí, toda Escandinavia, ¿no es cierto? Finlandia. Tienen en Canadá, ya tienen cierta experiencia con estos temas y ahí existen la licencia parental larga, remunerada, puede ser remunerada a salario completo y después semanas con salario parcial. Noruega creo que tiene 50 semanas, que es altísimo comparado con otros países, ¿no? Y em, el tratar también de fomentar que el padre también tenga esta reserva obligatoria para la corresponsabilidad, porque realmente es cansado. O sea, yo soy mamá, yo soy feliz siendo mamá, pero también me encanta hacer este tipo de cosas, me encanta liderar, me encanta realizar proyectos, estar en otros ambientes. Ahorita yo estoy con el doctorado y nada de esto sucediera si es que no tengo la corresponsabilidad de mi pareja dentro de este proceso. Y poder tener desde el área pública una protección del puesto de trabajo o así sea prestación de servicios, porque de todas formas no estás cambiando tú, no es que tú vas a seguir haciendo el servicio desde tal vez otro rol o en otra forma, pero también poder tener esa seguridad, ¿no es cierto? Que no existe en la mayoría de países. Y después está el tema de guarderías públicas accesibles. Hay muchos trabajos que incluso tienen un espacio donde la mujer puede ir.
tiene dentro de la misma oficina, porque mm, esa vez a mí me da mucho miedo, por ejemplo, separarme de mi hija cuando era más chiquitica, ahora ya está de 2 años y medio, pero igual siempre hay ese, al inicio uno quiere estar presente, quiere estar ahí y que además esté bien cuidada, ¿no? Que si yo no estoy, exista una red. Y, por ejemplo, Finlandia tiene un sistema fuerte de educación infantil pública que son guarderías que están completamente subvencionadas por el Estado, que son bien accesibles y que incluso desde que son chiquiticos pueden hacerse cargo, porque no es el caso de todas. Habrá gente que sí quiere. Yo, por ejemplo, di lactancia 2 años completos y demanda que estés ahí, que tengas tiempo y por más que la pareja quiere ser parte del proceso, a veces hay cosas que le competen a uno, ¿no? Pero Em, justamente por eso, por esa parte donde digo, la mujer tiene que estar presente por su naturaleza, por su biología, está intrínseco en este rol. Entonces, el hombre, no sé si después, cuando la mujer haya cumplido este primer periodo, no sé, porque es una idea vaga que simplemente ronda en mi cabeza, pero que tenga este tiempo también de poder vincularse, tanto por el vínculo que merece que exista, como también por el mercado laboral. Yo trabajo en uno de los medios de trabajo, somos en total 6 personas y la única mujer. Entonces, todos entrevistamos, todos damos opinión política, todos tenemos esa oportunidad también de contactarnos pues con cargos altos para poder conversar estas interrogantes, porque a mí sí me cuestionan. Y digo, bueno, yo como empresaria también lo tengo que entender, ¿no? Y los medios, ¿cómo trabajan? Ganan con la publicidad. Cuando no entra la publicidad, tampoco nos llega el sueldo a nosotros lastimosamente hasta que la publicidad pague y entonces el sueldo llega también. Entonces, desde el punto de vista empresarial, digo, claro, si es que tengo que contratar a una persona que eventualmente va a tener que estar en un espacio diferente, producto de su biología y la naturaleza, misma, bueno, entonces es más conveniente tener más hombres, ¿ya? Pero si el hombre tiene, para mí, un rol muy parecido en cuanto al permiso que tuviera, que pasa en Canadá, que tiene la misma cantidad entre hombres y mujeres de permiso de maternidad y paternidad, ya esta brecha se reduce y las mujeres tenemos más oportunidades también en el ámbito laboral. O sea, ahí es cuando digo, estas desigualdades no solamente hacen eco en qué ha pasado con la mujer, sino también cómo se ha dejado de ver este rol que al final del día nos afecta de una u otra forma también a nosotras. Así es. Te agradecemos muchísimo por tu participación y nos quedamos con esta reflexión, ¿no? De un poco también ver qué podemos hacer desde nuestras trincheras para hacer eco de estas dudas, de estas necesidades que todavía están ahí por cumplirse para que el camino de las siguientes mujeres sea más fácil. No todas estamos en el mismo nivel, lastimosamente. Hay gente incluso de comunidades que es mucho más difícil pensar en tener licencias de paternidad, pero esperemos que este diálogo abra esa reflexión para un poco también pensar qué podemos hacer, con quién podemos conversar. Se puede con la empresa tal vez privada iniciar ciertos procesos que puedan después replicarse a nivel Estado y cómo otros países comenzaron estos procesos. Muchos de estos casos siempre han sido con revoluciones, con exigencia de los derechos y no ha habido otra forma más que esa, ¿no? Y Claro, luego la el tema de reinserción de la mujer educación. en el mundo laboral, luego el periodo de maternidad es durísimo en la mayoría de países. Te agradecemos muchísimo, estamos muy contentas de poder de compartir este espacio contigo. Y antes de darle paso a Paola, que es nuestra siguiente ponente, quiero comentarles de una convocatoria que tenemos abierta para el proceso de voluntariado. Doralis nos hablaba un poco también sobre lo que implica, ¿no es cierto?, ser voluntarios para los jóvenes. Y para nosotros también es un paso más que te puede acercar a cumplir ciertas metas. Ahora hay eh, mucha exigencia y mucha competencia en el ámbito laboral. Uno puede saber muchísimo, pero hay cada vez más y más conocimiento en el Internet. Hay cursos de los que a veces uno dice,
ahorita la IA, todos quieren estar en la IA, ¿no es cierto? Y el que ya no aprendió a usar la IA para su nicho ya se está quedando atrás. Y la intención aquí es que jóvenes que tengan, que quieran formar parte de estos cambios que nosotros le llamamos de cambio cultural en sus países, eh, tenemos estas áreas en administración, en gestión de proyectos de marketing digital para que puedan colaborar si les apasiona la cultura, si quieren poder usar esa energía al servicio de una causa con propósito, pues esta es la oportunidad que estaban buscando. Y con ustedes, Paola. Paola, por favor, quisiéramos que te presentes quién eres, de dónde eres y nos cuentes sobre tu ponencia. Muchísimas gracias, Carly. Mi nombre es Paola Holst. Soy una profesional apasionada por el desarrollo del potencial humano, el liderazgo consciente y la construcción de carreras con propósito. Soy abogada de Ecuador y como becaria de la Fulbright, abogada de los Estados Unidos de América, admitida a la barra del Estado de Nueva York y cuento con más de 2 décadas de experiencia profesional en organismos internacionales, en áreas legales, laborales, de recursos humanos. A través de mi trabajo, acompaño a jóvenes profesionales y líderes en momentos claves de decisión, ayudándoles a transformar la duda en claridad, intención y acción. Mi enfoque combina estrategia, disciplina y una mentalidad de crecimiento. Entonces, hoy estamos aquí juntos y yo quisiera empezar con una pregunta simple pero poderosa. ¿Cuántas de las decisiones más importantes de tu vida las elegiste realmente tú? No las que parecían lógicas, no las que otros esperaban, no las que parecían seguras. ¿Cuáles las elegiste tú de manera consciente? Muchas veces vivimos vidas que desde afuera se ven bien, carreras que funcionan, rutinas que parecen estables, pero en algún momento aparece una pregunta incómoda. ¿Estoy viviendo la vida que quiero o es la vida que simplemente me está ocurriendo? En mi experiencia trabajando con profesionales y líderes en momentos claves de sus carreras, he visto algo muy claro. El mayor punto de inflexión en la vida de una persona ocurre cuando esa persona deja de esperar que las cosas cambien y decide empezar a elegir. Elegir con intención, elegir con valentía y elegir con responsabilidad. Porque el liderazgo más importante que podemos ejercer no es el que tenemos sobre otros, es el que tenemos sobre nuestra propia vida. Y de eso quería conversarles hoy, porque muchas veces las vidas no se diseñan de manera consciente, sino que se van construyendo por inercia. Entonces la pregunta es, ¿estaban viviendo la vida que eligieron o una vida que simplemente les está ocurriendo? Y el autoliderazgo comienza cuando tomamos responsabilidad de nuestras decisiones. Entonces, la ilusión del camino correcto. Durante muchísimos años mi carrera siguió lo que parecía el camino correcto. Una formación sólida, una beca de la Fulbright, como hablamos, un trabajo en organismos internacionales y responsabilidades cada vez más crecientes. Desde afuera todo parecía verse súper bien, pero en algún momento empecé a hacerme preguntas profundas. ¿Estoy creciendo o simplemente avanzando? ¿Estoy viviendo con intención o estoy siguiendo el camino esperado? El éxito externo no siempre significa alineación interna. Y a veces el primer paso del autoliderazgo es atrevernos a hacernos estas preguntas. Entonces llega el momento de la decisión. Les comparto un punto de inflexión importante en mi vida personal y profesional, y fue mi decisión de regresar al Ecuador. No fue una decisión impulsiva, lo hice de manera muy estratégica. Evalué los riesgos, pensé cómo los iba a mitigar y reflexioné sobre la vida que realmente quería construir. Y finalmente tomé una decisión que me daba mucho miedo, pero la claridad muchas veces no aparece antes de actuar, aparece después de tomar una decisión valiente. Hoy veo mi vida de una manera diferente, no como algo que simplemente me ocurre, sino algo que yo estoy diseñando. Y diseñar una vida implica tomar decisiones conscientes, actuar con intención, asumir la responsabilidad de nuestro propio camino. Y también implica no aceptar que todo va a ser perfecto, pero va a ser tu proceso. Y una vida con propósito no se encuentra, se construye. Quería dejarlos con los 3 principios del autoliderazgo.
Primero, hazte preguntas honestas. Las grandes transformaciones comienzan cuando tienes claridad interior. Segundo, toma decisiones conscientes, porque no elegir también es una elección. Y tercero, actúa incluso con incertidumbre, porque la acción te va a dar claridad. Finalmente, me gustaría dejarlas como una reflexión. En algún momento de nuestras vidas, todos enfrentamos una pregunta fundamental. ¿Vamos a vivir una vida definida por las circunstancias o una vida definida por nuestras decisiones? Y no necesitamos tener las respuestas todas, pero sí podemos tomar una decisión importante. La decisión de no vivir en piloto automático, la decisión de no entregarle nuestro poder a otros, la decisión de elegir nuestra vida. Porque el liderazgo, perdón, es una alarma de una medicina que tengo que dar a mi hijo. Porque el liderazgo más importante que ejercemos no es el liderazgo que tenemos sobre otros, va a ser el liderazgo que tengamos sobre nosotros mismos. Elegir quién queremos ser y la vida que queremos construir. Elegir tu vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paola. Qué hermosas palabras. Realmente pienso yo que pegaste en el clavo porque yo he visto mucho en jóvenes cuando conversamos sobre el tema de las becas. Están perdidos completamente en el limbo de qué hacer. Salen de 18, 17 años del colegio, no saben qué carrera quieren. En muchos casos buscan la carrera porque su papá o su mamá les dijo que esto es lo que tienes que estudiar, esto te va a dar dinero. Médico, abogado, ¿no es cierto? Y no es lo que les apasiona en muchos casos o no han descubierto todavía eso. Y tal vez 18 es todavía muy temprano. Yo cuando me fui a Rusia yo ya tenía 25 y tal vez ya había analizado y me pasó algo súper curioso que tú mencionaste, que es cuestionarse. Esto es lo que quiero hacer, esta es la vida que quiero llevar, aquí es donde quiero vivir, esto es yo estaba ya con un trabajo de 5 años, yo había salido del colegio, empecé a trabajar en una agencia de viajes, estudié turismo y dije, esto es, ¿no? Y un día a una persona que ya llevaba 30 años en la compañía le festejaron y yo ahí me cuestioné, no hay más, o sea, aquí voy a trabajar 30 años, esto es todo lo que voy a hacer. Y decidí empezar a buscar becas y en el periódico asomó ahí, postula becas en Rusia. Curiosamente, mi papá había estudiado en la Unión Soviética, pero cuando yo estaba chiquitita se separó de mi mamá y claro, yo no tuve, digamos, esa influencia como que más cercana del mundo ruso, pero tal vez sí quedó, ¿no? Como una pequeña semillita ahí dentro. Y postulé, faltaban una semana para que se cierre el proceso y gané. Y es una de las cosas que cambiaron totalmente mi vida porque me han llevado a donde estoy ahora junto con otras varias decisiones que ya fueron mucho más conscientes. Pero en ese cuestionarse que tú mencionas es un momento clave en la vida de cualquier persona y eso no sabemos, puede darse a los 18, a los 20, a los 30, a los 40 pero existe y hay que estar preparadas para ese momento. Te agradecemos, Paola, por tu intervención y vamos a contar contigo también para que nos cuentes un poco sobre la Fulbright más adelante y cómo fue ese proceso y pueda ser inspiración también para otras mujeres. Claro, solamente me gustaría añadir, Carly, que yo tengo 50 años, más de 50 años, entonces estos planteamientos me los estoy haciendo ahora y yo creo que mientras más temprano tomamos el control de nuestras vidas, nos cuestionamos dentro de nuestras realidades, porque no siempre se puede todo, pero hay que diseñar, hay que crear, hay que dar pasos. Hacia aquella vida que queremos construir. Como nos hablaban hace un rato, quiero ser madre, ¿qué tengo que hacer para ser madre? Tengo muchas ganas de ser madre, tengo mucho miedo aquí. Todas esas preguntas, soy una firme creyente que uno construye la vida que planeas desarrollar, no simplemente que te pase por encima y luego todo se vea bien por afuera y por dentro estés haciéndote un montón de preguntas al respecto. Así que me encanta conversar con ustedes y por supuesto siempre a las órdenes.
Gracias, Muchas Carly. gracias, Paola, te agradecemos. Y sí, es justamente una de las cosas que nos motiva en la fundación el planificar, el poder diseñar la vida que uno quiere, no postular por postular. Yo ahora después pienso y digo, si hubiera un poco analizado mejor a qué otro destino me hubiera ido. Y claro, digamos, uno tomó esas decisiones en ese momento, pero la intención es que con todo este bagaje podamos ser un canal para jóvenes que estén interesados en saber mi perfil aplica o no aplica, qué destino puede ser más interesante para mí, si yo hablo o no hablo inglés, si hablo otro idioma, si estoy dispuesto a estudiar otro idioma, ruso, chino, árabe, el idioma que sea, y qué carrera busco, cómo me veo de aquí en 5, 10, 20 años, qué voy a estar haciendo. Y tenemos este análisis de perfil que busca justamente identificar cuáles son las fortalezas. Esto está válido para jóvenes que van a licenciatura, maestrías o doctorados, incluso a postdoctorados, porque oportunidades hay muchísimas. Nosotros tenemos un calendario de becas en nuestra página de la fundación, aquí en el link. Y aquí lo interesante es poder un poco entender, aquí hay más de 300 opciones de becas, de todo tipo, estancias cortas, largas, licenciaturas, maestrías, pero no todos esos son para uno. O sea, hay becas que sí se ajustan a lo que yo estoy buscando, a lo que quiero, a este planificar de dónde me veo. Y eso es justamente lo que buscamos con este análisis, un poco reducir y concretar estos pasos para la vida que uno busca. Así que te agradecemos, Paola, por tu intervención. Ahora queremos dar paso a María Fernanda Hidrogo. María Fernanda, cuéntanos por favor un poco sobre ti, de dónde eres y tu ponencia. Bien, bueno, primero agradecer por estos espacios. Pienso que es algo fundamental para poder intercalar algunas ideas que tenemos desde esta diversidad. Bueno, mi nombre ya lo dijiste, soy María Fernanda Hidrogo, soy abogada, máster en Derechos Humanos, Interculturalidad y Género, máster en Ciencias Políticas, con mención en Políticas Públicas. Tengo 27 años, estoy actualmente haciendo mi doctorado en la Universidad de Navarra. Y con esto, bueno, en el ámbito laboral me he desarrollado en la Asamblea Nacional. Actualmente soy abogada del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura y soy docente de algunas universidades en el país. Bueno, quiero empezar respondiendo algo súper importante que me pareció a mí de Paola, que ella decía al inicio, como que si estamos conformes con la vida que tenemos o si únicamente la estamos viviendo porque nos toca vivir. Y de manera personal, yo me siento realmente realizada porque de alguna manera he ido marcando todos estos ámbitos que yo me he propuesto. Y también acotando a la ponencia antes de Paola, no recuerdo el nombre, parece que era Cecilia. Ella decía, de manera personal, yo no quiero ni tengo ningún interés en tener hijos. Y considero que es algo de esta nueva generación. Y yo les comento porque en mi oficina la mayoría son de mi edad y absolutamente nadie queremos tener hijos. Y será por el tema de que el cuidado no es rentable. Entonces, justamente por ese lado viene mi ponencia. Obviamente sin ninguna alusión de qué está bien o de qué está mal, pero aquí surge este debate, al menos cuando hablamos del tema sociológico, si el cuidado será rentable o no será rentable, principalmente cuando se vincula con este trabajo comparado asimétrico, que esto principalmente hace referencia a una situación en la que dos o más personas participan formalmente en una misma actividad o en una misma responsabilidad, que generalmente ocurre en las tareas del hogar. Por ejemplo, cuando hablamos de tareas domésticas, pero la distribución real de cargas, del tiempo, de la responsabilidad no es equitativa. Por más de que las dos personas participen dentro de una misma equidad, supuestamente, por el hecho de ser mujeres, nosotros tenemos por naturaleza esta maternidad, este sentido de maternidad, este sentido de responsabilidad, el mismo hecho del carácter, el mismo hecho de cómo nos desenvolvemos tanto en la familia, en el trabajo, en la sociedad.
Y aunque existe aquí esta apariencia de una colaboración o de una corresponsabilidad entre pares, en la práctica una de las partes sí asume una mayor proporción del trabajo, generalmente de una manera menos visible o menos valorada socialmente, que prácticamente somos las mujeres. Y este fenómeno se observa con especial claridad cuando hablamos en el ámbito de la división del trabajo. Entonces hablamos de que en muchas sociedades, principalmente las sociedades contemporáneas, incluso cuando las mujeres participan ya de una manera activa en el mercado laboral, continúan siendo las principales responsables de las tareas del cuidado. Entonces hablamos del trabajo doméstico, de la gestión cotidiana del hogar, de la crianza. Y de esta forma se configuran que los diversos estudios de alguna forma nos llevan a tener esta percepción de que la mujer llega a tener una doble jornada o lo que se conoce como una doble presencia. Y aquí algo importante es que este carácter asimétrico desde el trabajo compartido no solo sostiene implicaciones en la vida privada, sino también yo diría en las trayectorias profesionales y en las oportunidades económicas. Entonces, la mayor responsabilidad en tarea de cuidado suele de alguna manera traducirse en menos tiempo disponible para el desarrollo profesional, menos acceso a posiciones de liderazgo o quizá hablamos de mayores interrupciones en la carrera laboral. Que aquí surge este debate de que muchas mujeres están a favor, muchas estamos en contra. Y también una percepción, y yo les cuento, yo vengo de una familia muy conservadora y que yo no quiera tener hijos causa de alguna forma un conflicto en en el pensamiento de mis padres. Pero yo digo, realmente quisiera darle todo el tiempo que tenga disponible, todo el tema de capacidad financiera y de alguna forma eso es lo que yo hoy por hoy no quiero sacrificar. Entonces, inclusive cuando hablamos ya de mi tema del doctorado, que ustedes sabrán son 3 años como mínimo, con prórroga de incluso hasta 6, 7 años, el enfoque es totalmente diferente y cualquiera de las dos opciones llega a ser válida. Sin embargo, ya cuando hablamos desde una perspectiva social y cultural, esta simetría sí está profundamente vinculada a los roles de género históricamente construidos. Entonces, se asignan a las mujeres una responsabilidad del cuidado del ámbito doméstico, mientras que a los hombres tradicionalmente se les asocia principalmente con este rol de proveedores económicos. Entonces, algo importante es que esta teoría del cuidado surge como una corriente de reflexión ética, de reflexión social, política, que busca de alguna manera revalorizar estas actividades del cuidado, que históricamente han sido invisibilizadas y asociadas pues principalmente a la mujer. Y uno de los aportes centrales de esta teoría del cuidado es el cuestionar la forma tradicional en la que se han construido las ideas de autonomía, de racionalidad o inclusive ya de una ciudadanía en lo que conocemos como la teoría política clásica. Entonces, durante mucho tiempo, este pensamiento de alguna forma priorizó al individuo independiente, que es autosuficiente y que también es racional, dejando de lado estas relaciones de dependencia y cuidado que hacen posible, se quiera o no, la vida social. Un bebé necesita un cuidado, un adulto mayor necesita un cuidado, una persona con discapacidad. Yo creería que absolutamente todas las personas que pasan por este curso de la vida necesitan algún tipo de cuidado. Entonces, desde esta perspectiva, el hecho de que las mujeres hayamos asumido históricamente la mayor parte del trabajo del cuidado, evidentemente, no responde a una característica natural, sino que para mí responde netamente a construcciones sociales y culturales que han asignado a las mujeres el rol de cuidadoras. Sin embargo, hay aspectos que son intransferibles. Hablamos, por ejemplo, el tema de la maternidad, de la gestación, de la lactancia. Y por eso, de alguna forma, se propone ampliar el concepto de una justicia y de equidad, que no basta únicamente con garantizar derechos formales o igualdad jurídica que nosotros sabemos, y yo les cuento desde mi realidad netamente en la asamblea, normas es lo que nos sobra, pero ¿qué pasa al momento de aplicar? Del momento de redistribuir, de reorganizar la responsabilidad normativa. Entonces, esto implica que el cuidado no debe recaer exclusivamente en las mujeres, sino debe ser compartido entre hombres, entre familias, entre comunidades y por ende entre el mercado del Estado. Entonces, en este sentido, esta perspectiva del cuidado de alguna forma ha influido en los debates contemporáneos, principalmente cuando hablamos de políticas públicas, de igualdad de género, de bienestar social. Y esto de alguna manera ha impulsado propuestas como Sistema Nacional de Cuidados, que justamente era lo que decía anteriormente de guarderías públicas, sistemas de protección a niños, licencias parentales que de alguna forma son equitativas, a pesar de que la mujer tiene más por el hecho de la maternidad,
vinculado con la lactancia, servicios públicos que estén en atención a la infancia. Entonces, para finalizar, yo diría que esta teoría del cuidado sí propone de alguna manera el poder recolocar el cuidado dentro de la organización social, reconociéndolo, por ejemplo, como una actividad esencial para la producción de vida, pero también como un elemento que es clave y fundamental para construir sociedades más justas, más igualitarias y yo diría mucho más sostenibles. Eso netamente, muchas gracias. Muchas gracias, María Fernanda, por tu participación. Y sí, lo que nos comentas es realmente una realidad hay que pensar un poco sobre esta teoría del cuidado y cómo transformarla, ¿no? En políticas un poco más concretas. Ya habíamos topado el tema de qué hace Suecia o qué hace Noruega, Finlandia, que muchas de esas políticas públicas están inspiradas en la teoría del cuidado y que, por ejemplo, Suecia tiene la opción de que hay 450, 480 días de licencia parental pagada, pero que de esos días una parte tiene que tomarlos del padre obligatoriamente. Si el padre no toma, pues la familia pierde ese beneficio. Y el objetivo es justamente lo que conversábamos, que los hombres asuman parte del cuidado y que entonces en el ámbito laboral exista esta cierta equidad, hablemoslo así. Eh, pero hay que replicarlo. En Latinoamérica todavía hace falta un poco, no un poco, mucho trabajar en estos procesos de armar a nivel estatal estas políticas que permitan. Ahora hay mucha ventaja sobre la que teníamos como con nuestros padres. Yo, por ejemplo, que me considero late millennial, pero también tuve esas dudas y sin embargo, ahora que han pasado ya dos años y medio de ser mamá, sí es posible organizarse, pero sí es caótico al principio. Lo que creo yo que ayuda muchísimo es tener una red de apoyo. Y, por ejemplo, nosotros no tenemos, nosotros solo somos mi esposo y yo, nadie más. Y a veces es muy cansado para él o para mí, porque uno de los dos tiene que cargarse el peso, mientras el otro, yo estoy en el doctorado, él tiene que estar haciendo, mientras él está haciendo tal cosa, yo tengo que estar cargada con. Y claro, no hay un momento de respiro, que eso es lo que muchas veces a nivel mental cansa más, ¿no es cierto? Em, y sí, hay un tema generacional porque nuestros padres tenían el apoyo de sus padres para el proceso de crianza. Muchos de nosotros nos criaron nuestros abuelos, pero nosotros ya no tenemos esa estructura. Ahora también es un tema generacional bien interesante que yo pensé que era un caso aislado, pero después empecé a encontrar que es así. Ahora muchos no tienen esa red de apoyo y entonces se preguntan si realmente estamos listos para o simplemente dicen no, no queremos. Y cualquiera de las dos opciones es válida porque la decisión tiene que ser tomada desde un punto bien de reflexión de cómo me veo y qué es lo que quiero, porque sí hay lastimosamente sí existe una pérdida del ser. Ya yo dejé de ser la que era hace 2 años y medio o más, ya, si le sumas el embarazo. Y hay una evolución, un cambio, ¿no? Que no se da solo, que en muchos casos sí requiere de ayuda psicológica, de un apoyo emocional que no existe y que hay muchas cosas que también no se hablan, que son todavía tabú. Y luego el tema de laboral, ¿no? A pesar de que se puede trabajar remoto, todavía muchas empresas no tienen la confianza de que la persona va a estar trabajando y entonces no, quiero que vengas a la oficina. Entonces, y el que dos padres quieren también surgir, quieren hacer los dos, tanto de estar en casa, pero también tener sus propios méritos, ¿no? Entonces, ya se suma de los altos
costos de cuidado infantil que tú mencionabas, es realmente un tema para debatir y más que debatir, pienso yo que sí hay que buscar soluciones, soluciones porque eh, independientemente del deseo de cada mujer y de cada pareja en estos procesos, sí tiene que primar la salud mental de todos, ¿no? Y que sea un ambiente seguro, que sea en comunidad, como le llamamos, para poder avanzar. Gracias, María Fernanda, por tu intervención. Y vamos a cerrar nuestras ponencias con Silvia. Silvia está aquí. Silvia me parece que tuvo una pequeña desconexión. Mientras Silvia se conecta, voy a comentarles un poco sobre el proyecto que, que nos que me ha traído, más bien dicho, acá a China y comentarles un poco cómo surgió este proceso. Eh, y que muchas veces no es un poco difícil, ¿no? Imaginarse saliendo del país, dejar toda tu vida y meter en una maleta. eh, yo prácticamente me traje una maleta yo, una maleta se trajo mi esposo y mi hija, una maleta chiquita. Son cambios complejos. Sin embargo, también es una oportunidad que se puede aprovechar. Y este es un destino que yo había estado pensando por mucho tiempo y sin embargo no lo había concretado hasta cuando ya, como mencionaba Paola, me volví a cuestionar en que esto es lo que quiero hacer, aquí es donde quiero vivir, eh, y sin hacer de menos el país de uno. Muchas veces aquellos que ya salieron del país y regresan y toman esa decisión como Paola, que analizó todo, porque no es fácil regresar a tu país después de haber salido y experimentado otras cosas, otras culturas y tener otro ambiente y que hay muchas cosas que todavía en Latinoamérica nos hacen falta para tener paz, que siento yo que es algo que yo sí busco para mí, para mi familia, no estar en medio del caos que tiene, ¿no? De por sí, no hablo de toda Latinoamérica, hablo en general de mi país, y que muchas veces para mí sí, Ecuador se volvió un sitio insostenible desde el punto de vista mental, para mí era complejo, hay algo que le llamamos el choque cultural inverso, que cuando uno sale del país, claro, se choca con muchas cosas que de las otras culturas donde uno va, pero también cuando regresa sucede exactamente lo mismo. Eh, Difícilmente vas a poder acostumbrarte a que la gente cuando cruzas la calle, por ejemplo, a mí me pasa, cuando cruzaba la calle por el cruce cebra y les vale, no les importa. Eh, para mí cositas cotidianas llegaron a ser una molestia porque eh, lo que uno busca en general es más bien tener, tener un ambiente seguro para uno, para los hijos, para las siguientes generaciones, y todo está conectado con la cultura, y por eso es que toda esta fundación nació de eso, ¿no? De poder un poco ayudar en estos procesos de transición y que mientras más gente viaje y tenga becas, más gente puede regresar a su país y aportar y cambiar y dar su granito de arena y que no sea una lucha solita de pocas personas, sino que más gente entienda que se puede vivir mejor, se puede tener un ambiente mucho más culto, más sano, más que se disfrute realmente la vida y cosas chiquititas, el ruido, el parlante, el vender con el parlante en volumen alto, el gritar por la calle, cosas que uno dice, bueno, sí, así es, ¿no? Así es, de que pasa el carrito del gas, pero que cuando uno sale se da cuenta que hay otras formas de vida, que hay otras, por ejemplo, y en el tema incluso de políticas públicas de otros países que tienen
otras políticas que son un poco más amigables para que uno pueda sentirse en casa, que es lo que buscamos, ¿no? Vivir en el país de uno y que uno se sienta a gusto. Y todo eso está muy ligado a la educación y por eso nosotros empezamos por ahí con estos proyectos que están enfocados en cultura, en idiomas, en educación, que creemos que es la base para cualquier cambio social. Y China es un destino interesantísimo que tiene unas becas que incluso tienen cobertura de un estipendio mensual que no es bajo, es un estipendio que te permite un poco relajarte y disfrutar del proceso de estudio, y que es una beca que no es tan conocida y que ahora tiene muchísimo interés de gente en Latinoamérica. Les comento para que ustedes puedan también tal vez sembrarles la semillita de que eh, pueden ir a China y no solamente con becas a nivel universitario, sino estancias cortas, hay cursos de verano que están disponibles, mucho interés en promover el idioma chino, y puede ser una oportunidad para algunas de ustedes o para los oyentes que tenemos aquí en YouTube. Así que les dejo con esa info. Em, Vamos a ver, ¿estás ya con nosotros, Silvia? No logro ver a Silvia. Me parece que está con el micrófono apagado. Vamos un segundito a esperar a Silvia y si no, vamos a dar por terminada ya la sesión de estas ponencias. Han sido 3 días maravillosos con mujeres que realmente uno, pienso yo que llegan en su momento. Estoy súper agradecida de tenerlas en este espacio, de que hayan tenido la oportunidad de unirse a este proceso y que podamos aprender de ustedes. Muchas gracias simplemente a todas por el tiempo que se han dado para compartirnos tan valiosa información, para dejarnos tan hermosas reflexiones. Y pienso yo que estos espacios siempre hacen falta, hace falta que podamos unirnos, hacer esfuerzos, conversar y tener tal vez conversaciones más profundas, ¿no? Sobre temas que nos interesan a todos, y que pueden llegar a ser cambios a nivel no solamente de la comunidad, sino ya a nivel, por ejemplo, aquí en Latinoamérica tenemos de varios países de Latinoamérica, mujeres que se han unido en estos 3 días y simplemente me siento muy afortunada de haberlas conocido y que podamos tal vez en el futuro seguir colaborando desde estos ejes. Silvia está ya lista y va a ayudarnos con la última ponencia de esta noche para cerrar este espacio del 8M, que hemos escogido ponencias únicamente de mujeres. Sin embargo, esto va a quedar para que ustedes puedan verlo en YouTube, no solamente mujeres, sino hombres que también son parte del proceso de cambio en todo lo que buscamos de equidad. Eh, Silvia, tienes la palabra. Silvia.
Ya está conectándose de nuevo Silvia. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida a este Hola Carlita, ¿cómo espacio. estás? ¿Qué tal todo? Buenas noches. ¿Quiénes están conectados? A ver, un momentito, por favor. Discúlpeme la demora que tuve, justo errores técnicos, como siempre decimos. A veces Suele sucede. pasar, no te preocupes, este es un espacio que queremos que sea un poco más familiar, más. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Hola Gloria, ¿qué tal? Buenas noches, Marilyn, Sandra, mi mami está por ahí conectada. Michelle, ¿cómo están, chicas? Estamos Buenas ya noches. terminando la sesión de ponencias de esta noche y de esta semana. Y tienes pues la responsabilidad de cerrar con broche de oro estas ponencias, no te pongo tanta presión, pero estamos muy ansiosas de escuchar lo que tienes que decirnos. Tú tienes una presentación, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Mira, voy a Sí, compartir, voy a tratar de compartir la pantalla, dame un momento, por favor. Está en Canvas, no sé si también te la puedo compartir a ti, quizá me puedas sí. ayudar también. O si quieres, compártela nomás ahí y le vas pasando para que tengas el control Sí, del claro que orden de sí, cómo vas. claro que Ya sí, te claro di, que yo sí. ya te di el acceso El para que puedas acceso, compartir. Sí, listo, me hace un momentito, por favor, justo estoy sí, tratando de claro. ubicarlo. A ver, dentro de las pantallas del momento. Mm, Mira, te lo voy a compartir también por si acaso, el link por aquí. Un momento, quizá me puedas dar una mano. Mira, también te lo estoy compartiendo, Carlita. Dame un momento, Ya, por perfecto. favor. Estoy tratando de copiar el link justo para poder pasártelo. Listo. A ver si lo puedes proyectar tú, ¿me comentas? Todavía no me ha llegado el link, estoy revisándolo. Ah, ahorita me llegó. Mm, Te comparto. Listo, ahí se ve. Sí, creo que sí. A ver, un momento, estoy cerrando acá todas las ventanas. Listo, sí. Muchas gracias. Ahora sí, listo. ¿Podemos poner en la primera diapositiva, por favor? De Ah, ahí esa vamos no es. avanzando. Sí, esa es. Eh, ¿No? Se ve toda la pantalla de Canvas. Ujú. Dame un minuto. Dale. Ya, ahí se ve. Ya, empezamos con esa. Esa es la segunda diapositiva. Empezamos con la segunda diapositiva. De acuerdo. Mi tema se llama Siguiendo al conejo blanco. Voy a cerrar acá las. Listo. Siguiendo el conejo blanco, cómo caerse al agujero y descubrir que en el fondo comienza la verdadera aventura. Mientras que vamos a ir conociendo un poco del tema, van a ir también conociendo un poco de mi historia y van a entender un poco mejor por qué me pareció muy importante este tema justamente para estas exposiciones que se han estado dando durante toda la semana aquí en la Fundación. Eh, Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Eh, He utilizado la historia de Alicia en el País de las Maravillas para poder narrar un poco de lo que me sucedió a mí y también cómo yo caí dentro del hoyo, del agujero, y también salí del agujero.
¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo fue este salto? Dice, el salto impulsivo. Voy a leer un poco lo que dice aquí y voy a poder comentárselos. La vida te pone delante un conejo blanco, algo inesperado, una crisis, una oportunidad disfrazada, un cambio radical. Esto puede ser un divorcio, la pérdida de un empleo, puede ser incluso el diagnóstico de una enfermedad, ¿no? Y entre miles de cosas que pueden sucedernos. Dice, nos tropieza por accidente. Tú eliges saltar o la vida te empuja tanto que terminas saltando. En un acto de valentía disfrazado de locura o desesperación. La caída llega a ser larga, muchas veces muy oscura y muchas veces no hay control. Eso es tocar fondo. Cuando llegas a sentir en esa caída esas sensaciones de abandono, abuso, depresión, emociones muy negativas que están acompañando eh, voces en la cabeza, como ecos de cosas que te he podido decir o repitiendo en tu mente situaciones que te han podido suceder hasta llegar ahí, ¿no? Entonces nos sentimos agobiados, angustiados, nos hundimos, caemos en ese hoyo. ¿Qué más dice por aquí? La gran verdad, una vez que tocas fondo, ya no puedes hundirte más. Seguimos a la siguiente diapositiva, por favor. Yo toqué fondo muchas veces en mi vida. Se les puedo asegurar eso. La última vez que toqué fondo fue hace 2 años y medio aproximadamente, casi 3 años, en el año 2023. ¿Qué fue lo que me sucedió? Tuve un aneurisma cerebral. Ok, sí, el aneurisma cerebral no fue solamente el aneurisma cerebral, sino el aneurisma cerebral fue mi cuerpo hablando. Ya basta. Ya era suficiente todo lo que venía sucediendo. Era un episodio tras otro, de diferentes situaciones en las que yo me había visto comprometida o había caído en esa situación o me había envuelto en esa situación. No ponía límites y muchas cosas más que me sucedieron. Mi cuerpo habló por mí. Seguimos avanzando, por favor. La siguiente diapositiva. Así como encontramos en la historia de Alicia en el País de las Maravillas, nos encontramos con Alicia que también cae al fondo del hoyo, del pozo, y ella tiene esa desesperación por salir de ahí, ¿no? Entonces nos encontramos con esas situaciones como es lo del pastel de cómeme y lo de la pócima de bébeme, ¿no? Que cuando come el pastel se hace más grande y cuando bebe la pócima se achica. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Cuando tocamos fondo, nos hundimos y solo vemos lo que nos afectó. Vemos el dolor, vemos la culpa, nos preguntamos 1000 veces, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa a mí? ¿No? Estas situaciones de pequeñas situaciones de las que tratamos de agarrarnos para salir de ahí, buscar culpables, lloramos, nos ahogamos en nuestras propias lágrimas y seguimos chapoteando ahí, hundiéndonos, ahogándonos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. El País de las Maravillas. Luego de que pasamos esta situación, de tanto sentirnos en esa angustia, hundidos, afligidos totalmente, ¿qué es lo que nos sucede? Y creo que a todos nos ha pasado eso en algún momento. Esa sensación de ya sentirnos que ya estamos totalmente perdidas. Luego de que pasamos esa situación, comenzamos a encontrarnos con personajes, por así decirlo, dentro de nuestra vida, y también situaciones, cosas que van a hacernos cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Quién eres? Es cuando la oruga, si recuerdan la fábula, si recuerdan el cuento de Alicia, perdón, pueden recordar cuando la oruga le pregunta a Alicia, ¿quién eres? Y se lo pregunta varias veces, y ella le responde, le da diferentes respuestas, pero ninguna de ellas define quién realmente es ella. Entonces, encontramos a la oruga haciéndole esta pregunta a Alicia, ¿quién eres? ¿No?
Cuando tocamos fondo, nosotros perdemos muchas veces nuestra identidad. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder salir de ahí? Volver a encontrar quién somos nosotros para ver dentro de este agujero en el que hemos caído, ver cómo podemos sobrevivir, cómo salimos de ahí. Tiene que ver mucho también con lo que es el tema de la resiliencia, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Vamos a seguir avanzando con lo que es la sensación de haber caído en el hoyo. Nos preguntamos, volvemos por favor al anterior, nos preguntamos quiénes somos ahora. Entonces empezamos a mirar hacia adentro. Justamente eso es lo que les comentaba. Eso me sucedió a mí también. Después de que me operaron, por ejemplo, yo tuve un proceso de post-trauma. ¿Por qué? Porque vino acompañado de una recuperación física total, junto con una recuperación emocional y también psicológica, que me afectó en muchos aspectos en mi vida, incluso laboral, profesional. Entonces, ahí fue donde yo comencé a cuestionar muchas cosas, ¿no? Y creo que a todos nos sucede eso en algún momento, cuando pasamos alguna situación de la que queremos actuar quizá a veces como víctima, en vez de darnos cuenta de que está en nuestras manos ser las propias heroínas o héroes de nuestras propias historias. Pero eso se va a dar mucho más adelante, cuando nosotros realmente tomamos esa conciencia. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Dice, la fiesta del té. Esta escena dentro de la historia de Alicia es muy conocida. ¿Por qué? Porque justamente traté de resumir acá de qué trataba esta escena y por qué la estoy relacionando mucho con esto que les estoy contando, y al final voy a darles una pauta muy interesante, muy linda, que me gustaría que con esto se cierren las exposiciones de la semana. Dice, cuando las reglas antiguas ya no sirven. ¿Qué más pongo por aquí? Todo es absurdo, el tiempo se detuvo, nadie escucha, las reglas cambian. En nuestras vidas, el fondo nos mete en una merienda de locos. Las reglas de antes ya no funcionan. Aquí aprendemos a crear las propias. Dejamos de seguir la locura externa y empezamos a movernos a nuestro ritmo. Nos empezamos a encontrar a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuándo sucede esto? Esto puede suceder cuando esto va a suceder cuando nosotros comenzamos a tomar conciencia, porque muchas veces vamos a tener muchas personas, mucha gente, nuestra propia familia, nuestros propios amigos, mejores amigas, mejores amigos, mucha gente a nuestro alrededor que nos va a querer apoyar o decir cosas desde sus propias perspectivas, desde el propio aprendizaje que ellos han podido tener. Y sí, se agradece, y de verdad que es hermoso que ellos puedan pensar de esa manera en nosotros, pero a veces no es suficiente. Quizá a alguno de ustedes también les ha pasado eso. No es suficiente porque decimos, ellos no lo entienden porque no lo han pasado, no lo han sentido, no saben lo que yo he sentido. Es ahí donde nosotros comenzamos a analizar. Algunas de nuestros conocidos, amigas o personas, hasta profesionales como terapeutas, psicoanalistas, etcétera, nos pueden aconsejar desde sus experiencias. Pero si ellos no han vivido lo que nosotros hemos vivido, experimentado, entonces, ¿cómo pueden aconsejarnos? Entonces, ahí es donde también nosotros empezamos a juzgar, quizá, ¿no? Entonces, comenzamos con ese dilema de qué está bien y qué está mal, qué sí y qué no, ¿por qué? Y nosotros mismos comenzamos a poner esas propias reglas. Incluso comenzamos a poner límites, comenzamos a seleccionar, comenzamos a escoger qué es lo mejor para nosotros. Seguimos a la siguiente diapositiva, por favor.
la reina de corazones. Entonces, la reina de corazones dentro de la historia de Alicia en el País de Maravillas representa ese caos que nos persigue y que tenemos que afrontar para nosotros poder salir de ese hoyo, ¿ok? ¿Qué es lo que dice por aquí? La reina representa el miedo, la culpa, las voces críticas, internas y externas, que amenazan con destruirnos. Los miedos a ser juzgados, al que dirán, al fracaso como madre, como profesional en tu trabajo, a tu relación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando descubrimos qué era lo que nos estaba dominando, podemos quitarle ese poder. O sea, confrontamos a la reina. Y ahí es donde tomamos las riendas y elegimos quién queremos ser realmente nosotros. Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Y vamos terminando unos minutos. Salimos del hoyo. ¿Qué dice por aquí? Cuando tocamos fondo, miramos hacia adentro, tomamos conciencia y descubrimos lo maravilloso que es. Lo que me sucedió a mí no me define. Yo soy quien decido ser con lo que me pasó. ¿Ok? Esta última frase es con la que voy a cerrar toda mi ponencia. Voy a salir aquí para poder verlas. Pero antes de que termine, justamente quería contarles esto, ¿no? Que me parece que es muy importante, muy necesario hoy en día. He estado viendo las ponencias de mis anteriores compañeras, he estado viendo de los días anteriores, muchas cosas me resonaban, pero había muchas cosas que no también, ¿no? Porque no todos quizá hemos pasado las mismas experiencias, pero hay algo que sí todas, todos pasamos. En nuestras vidas todos pasamos diferentes situaciones, todos en algún momento. Muy jóvenes, más edad, hombres, mujeres, etcétera. Todos pasamos diferentes situaciones. Entonces, ¿qué es lo que me sucedió a mí? Y quiero que esto quede como una elección, como una muestra de fe que sí se puede. Después de que esta situación, esta última caída en el hoyo que tuve, en la que me operaron, estoy viva, estoy aquí. Cuando, según yo, traté de retomar mi vida, tenía todas las puertas cerradas. Mi trabajo, eh, ya no me llamaban para... Yo trabajaba en ese entonces como freelance en todo lo que es producción audiovisual y también como directora de arte para diferentes programas de televisión, telenovelas, comercios publicitarios, comerciales, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que sucedió? Muchas puertas se me cerraron. ¿Por qué? Era la preocupación de muchas personas de mi medio profesional de que a consecuencia de em, de esta enfermedad que me había ocasionado tanto daño físico, se puede repetir durante el laburo. Y mucha gente estaba muy asustada por eso. Entonces no me daban la oportunidad para trabajar. Casi todo el año pasado yo no tuve empleo. He estado más de 10 meses buscando empleo, tocando muchas puertas, comunicándome con muchas personas. Fue bastante difícil conseguir empleo. ¿Qué sucedió? Yo seguía metida en ese hoyo. ¿Cuándo cambió toda la situación? Cuando yo dejé de mirar hacia afuera y empecé a mirar hacia adentro. Cuando empecé a tomar las riendas, no como víctima, sino como una persona de 40 años, casi 41 años, justamente para hacerme totalmente responsable de mi propia vida, a mi manera y como yo quería. ¿Qué fue lo que hice? Se había hecho bastante complicado, bastante difícil conseguir empleo en mi medio laboral,
Sin embargo, yo soy madre, tengo un niño va a cumplir 12 años, maravilloso. ¿Y qué sucedió? Tenía que pagar el colegio, tenía muchos gastos. ¿Qué hago? Entonces tomé la decisión, ya que en mi medio laboral no se me estaba dando las posibilidades, tuve que buscar otros trabajos. He tratado de buscar empleo desde ser mesera, cajera, atender en algún lugar, en alguna librería, en algún lado, y nadie me daba la oportunidad, porque mi currículum vitae no estaba adaptado para nada de eso. No estaba adaptado para servir al público, no estaba adaptado para diferentes funciones que requerían estos empleos. Tanto así que en una publicación por LinkedIn encontré justamente a la empresa en la que hoy en día me encuentro trabajando, ¿no? Entonces postulo y el puesto al que postulaba era un puesto muy alto ejecutivo, gerente en posicionamiento y experiencias de una marca, perdón, de una empresa internacional latinoamericana, con sede en varios países, incluyendo en Ecuador. Bueno, me lancé. Fueron como 4 meses intensos de exámenes, entrevistas. Fueron, según me comentaron ya mis compañeros, 300 personas que postularon a este cargo para ser el gerente a nivel Latinoamérica. Finalmente, la primera semana de enero de este año me llamaron y fui seleccionada dentro de todos los candidatos, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo me pregunté a mí misma, ¿por qué? O sea, ¿qué vieron ellos en mí que yo nunca había visto? Y yo creo que eso es algo lindo con lo que quiero dejar a ustedes. Gracias, eso sería mi ponencia. Qué linda. Muchas gracias, Silvia, por este cierre, ¿no? de las ponencias. Qué interesante y también compleja tu historia, como es la de muchas. Muchas mujeres estamos en la misma situación, hemos pasado por situaciones tipo Alicia, en la que estamos en el hoyo y de repente algo pasa y es verdad, a veces hay otras personas que ven mejor desde afuera, ¿no es cierto? Lo que tenemos valioso, Yo quiénes me somos sorprendí, y, Erika, te y, juro. Me y hace sorprendí de mí misma, me Y hace sorprendí. falta, hace falta eso, porque a veces nos hace falta creernos que merecemos esto que estamos, porque tú aplicaste, hiciste todo ese proceso, y sin embargo, dentro de ti, bien en el fondo sí sabes que te lo mereces, pero siempre está el impostor, el síndrome este de impostor, de que no, hay otra gente que está más capacitada que yo, Nosotros y mismos nos auto boicoteamos. sí, y esas cosas que a veces hay que reprogramarnos, ¿no? Hay que un poquito reprogramar el cerebro para que podamos Así creernos es. y somos capaces. Y yo te felicito que este 2026 hayas iniciado con esta nueva etapa y que seas parte de esta serie de ponencias y una inspiración para muchas otras mujeres que están pasando por lo mismo o que están en alguno de esos procesos que tú ya pasaste y que puedan inspirarse en que se puede lograr. Se puede lograr, hay que obviamente construir, hacer pasos, planificar como muchas cosas, pero soñar también es bien importante dentro del proceso y, y un poco creerse, verse en el espejo y tratar de Claro que ver sí. esas joyas que tienes dentro de ti, que tenemos todos A veces no somos y conscientes. y que nos demoramos a veces en encontrar. Te agradezco muchísimo por tu ponencia y por todos aquellos que se conectaron y todos aquellos que van a ver estos videos en YouTube. Y cerramos esta semana de ponencias del 8M con mujeres maravillosas. Estoy muy agradecida por haberte también encontrado a ti, porque ahora eres parte de este ciclo de mujeres CLE y que ojalá podamos
seguir trabajando en conjunto y hacer muchas más cosas para nuestras comunidades y que nuestras historias inspiren para que otros también puedan tomar esos Así saltos es, de fe que hace falta. Muchas así es. gracias, Muchas Silvia. gracias, muchas Muchas gracias a gracias a todas. todos y nos veremos en una próxima ocasión. Saludos. Gracias. Chao. Buenas noches.